Soy Sergio Iván Serrano Sepúlveda y hoy voy a hablarles sobre los manómetros y sus diferentes tipos. Entonces, ¿qué es un manómetro? Un manómetro es un instrumento de medición que me ayuda a calcular la presión de los fluidos contenidos en un recipiente cerrado o que fluye por una tubería. Estos instrumentos funcionan igual o con los mismos principios en los que se fundamentan los barómetros de mercurio y los aneroides. La verdad, estos son los instrumentos para medir presiones más utilizados comúnmente en la industria y también en la vida cotidiana. Son instrumentos que su nivel de referencia es la presión atmosférica y me ayuda a calcular presiones que nombramos manométricas. ¿Y cómo se calculan estas presiones? Pues se hace una diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Entonces empecemos con el primer tipo de manómetro, que es el manómetro en forma de U o de ramas abiertas. ¿En qué consiste este instrumento? Es un tubo de vidrio en forma de U con ambos extremos abiertos donde se deposita una cantidad de líquido de densidad conocida, que puede ser mercurio, agua o aceites. El mercurio se utiliza sobre todo en sistemas de presiones muy altas. Y pues estos instrumentos son sistemas de mediciones absoluto, entonces no importa tanto la calibración. Y lo que se hace es que se aplica una presión desconocida en uno de sus extremos y el otro se deja presión atmosférica. ¿Cuál es la presión desconocida? Pues la presión del fluido que queremos conocer. La verdad es este instrumento es la forma más tradicional de medir presiones de fluidos que pueden ser gaseosos o líquidos. Entonces, como el sistema está en equilibrio, pues podemos hacer una diferencia de presión y obtenemos la fórmula que tengo en la diapositiva, que es que la presión es igual a la presión atmosférica más la densidad del fluido manométrico por la gravedad por la altura, más la densidad del fluido por conocer, por la gravedad, por la distancia o por su presión. Esa es la presión hidrostática del fluido. Esta parte se tiende a despreciar porque la mayoría de veces el fluido es un gas. Entonces, esa presión hidrostática última no se tiene la mayoría de veces en cuenta y solo quedaría la presión atmosférica más la densidad del fluido manométrico por la gravedad por la altura. Entonces, luego tenemos los manómetros diferenciales que me ayudan a medir la diferencia de presiones que hay entre dos recipientes o dos puntos de un sistema dado. No me da la presión exacta de un punto. Al igual que en el otro, pues se utiliza un fluido para su medición de densidad conocida. Tiene que ser invisible a los otros fluidos que vaya a calcular, de presiones que vaya a calcular. Y pues tiene los mismos principios del instrumento anterior y se utiliza más para la dinámica de un flujo de un gas. Tenemos los manómetros compuestos, que son la unión de un manómetro diferencial y un manómetro de NU. Pueden ser dos de U y una diferencial, no importa cómo se combine. Tenemos luego los manómetros inclinados, que tienen los mismos principios que el manómetro de U y diferenciales, pero la característica de estos es que me dan una mayor precisión de las alturas en las cuales pues, se desplazan por las presiones de los fluidos. Justamente acá hago una comparación entre los tubos de U y diferenciales junto con los inclinados, en donde los tubos de U y los tubos diferenciales tienen una aproximación de 1 milímetro de altura, mientras los inclinados me dan de 0,25, porque la mayoría de las veces de manera vertical es difícil de ver esas diferencias de alturas. Eh, el mayor uso de estos implementos se da en aires acondicionados. Luego tenemos los manómetros de Bourdon, que son instrumentos que utilizan un tubo metálico curvado torcido de sección transversal aplanada, en donde pues en un extremo del tubo está cerrado y en el otro extremo se aplica la presión del fluido que queremos conocer. A medida que la presión aumenta, el tubo tiende a adquirir una sección circular o a enderezarse. Entonces, el movimiento de ese tubo, pues ese movimiento mecánico es como se mide la presión interior y es lo que provoca el movimiento de la aguja que vemos en el dispositivo de la imagen de la diapositiva. Entonces, hay una relación matemática en donde se demuestra que el movimiento del tubo, ese movimiento mecánico que produce el enderezamiento de ese tubo, pues es proporcional a la presión del fluido que estamos calculando. Se miden presiones entre 0 a 10.000 bar, que son kilogramos por centímetro cuadrado, y también me ayuda a medir presiones de vacío, porque pues el 0 es la presión atmosférica y si llega a la aguja a caerse, pues sería una presión de vacío. Entonces, estos tubos de Bourdon tienen variaciones en donde en vez de ser un tubo que tiene una sección transversal circular, puede ser un tubo helicoidal o un tubo en forma de espira. Entonces,
La verdad no hay mucha diferencia, solo en los rasgos de medición y que pues en estos helicoidales y de espiral pues son menores los esfuerzos de pared y en todos estos el principio fundamental de la relación matemática entre la presión y el movimiento de esa aguja, o bueno, el movimiento del instrumento es, digamos, helicoidal espiral o que tiene sección transversal circular, lo da Eugene Bourdon en el siglo XIX, ¿sí? Entonces, por último, tenemos el manómetro de tintero de pozo, que pues tiene las mismas similitudes con el manómetro en forma de U, pero este peculiarmente se utiliza para medir presiones de columna de un líquido, ¿sí? Que son las presiones hidrostáticas. Entonces, tiene un extremo abierto y un extremo cerrado. En el extremo cerrado del manómetro, pues hay un gran pozo en donde se deposita el líquido manométrico y pues se aplica una presión, ¿sí? Entonces, lo que hace esa presión por principio de Pascal es que pues haya un movimiento de ese fluido, ¿sí? Para que luego pues hay una transmisión de esa presión, ¿sí? Entonces, lo que se hace es que adquiere una altura y pues ahí se empieza a medir la presión hidrostática o la de columna de líquido, ¿sí? Lo particular es que pues el tubo o el pozo tiene una sección transversal más grande que la otra y por eso es que se mira lo del principio de Pascal. Y también es que este da una configuración mucho más favorable que el tubo de U porque no se requiere mirar a ambos lados para obtener un cálculo de las presiones. Y esto fue todo por los tipos de manómetros. Muchas gracias por su atención.